Hola, ¿cómo están? Como ya habrán visto, en este video vamos a desarrollar un ejercicio de cinemática, por una parte utilizando derivadas integrales y por otra utilizando las fórmulas clásicas que hemos visto desde el colegio. Vamos a empezar. Primero vamos a desarrollar este ejercicio con integrales. Leamos nuevamente el ejercicio. Nos dice si los componentes x y y de la velocidad de una partícula son velocidad en x 32t, las unidades son metros por segundo y la velocidad en y 8 metros por segundo. Nos piden determinar la ecuación de la trayectoria y igual a f de x, es decir, colocar la variable y en función de x. Y también nos dicen que x igual a 0 y y igual a 0 cuando el tiempo es 0. Es decir, desde el inicio de su movimiento va a partir en la posición x0 y y0. Miren lo que nos dan. Para comenzar a desarrollar tenemos primero que analizar esta parte de acá. Estos son los componentes de la velocidad de la partícula. Acuérdate en el video anterior que vimos que la velocidad, cuando decían velocidad a secas, se estaban refiriendo a la velocidad instantánea. Como sabemos, la velocidad es una magnitud vectorial y como nos están dando acá las componentes en x y y, ese vector va a estar expresado con los vectores unitarios y el vector unitario j, ¿verdad? Acá tenemos la componente en x con su vector unitario y la componente en y con su vector unitario j. Así se expresaría la velocidad como vector. Pero solamente nos dan las componentes. Mira, la componente solamente es el escalar. Es decir, este v de x va a ser igual a 32t. Mira, como te habrás dado cuenta, esta velocidad en el eje x, o en este caso sería la rapidez, está en función del tiempo. Y la componente en el eje y sería 8 metros por segundo, ¿sí? Nos piden hallar la función de la trayectoria y igual a f de x. Por el video anterior también sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad, ¿no? Eso recuerda que lo vimos con el vector posición r. Decíamos que la derivada del vector posición con respecto al tiempo nos va a dar el vector velocidad. Pero decíamos también que esto era igual a derivar cada uno de los componentes. Es decir, si derivábamos x con respecto al tiempo nos daba la velocidad en x. Si derivábamos y con respecto al tiempo nos daba la velocidad en y. De esta manera. Date cuenta tú también que nos piden determinar la ecuación de la trayectoria y igual a f de x. Es decir, tenemos que hallar el x y tenemos que hallar el y. Acá no podemos derivar el x debido a que no lo tenemos. Más bien es lo que queremos hallar. Por lo tanto, no podríamos derivar el x. ¿Qué tenemos que hacer? Como acá hay un diferencial de tiempo, vamos a multiplicar a toda la expresión por ese diferencial de tiempo. Y nos va a quedar diferencial de x es igual a v de x diferencial de tiempo. Con esta expresión, ya los diferenciales a cada lado de la ecuación podemos aplicar los integrales. Acá igual, mira. Tenemos el diferencial de tiempo, multiplicamos un diferencial de tiempo a toda la expresión, nos va a quedar diferencial de y es igual a velocidad en el eje y diferencial de tiempo. Por un lado nos va a quedar la integral diferencial de x va a ser igual a la integral de la rapidez en x diferencial de tiempo. Y por aquí nos va a quedar la integral de diferencial de y igual a integral de la velocidad en y diferencial de tiempo. Y mira, ten cuidado con los límites de integración. Nos dice que cuando el tiempo es 0, la posición en x es 0. Es decir, inicialmente acá, en el límite inferior, cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Y tenemos que hallar para un tiempo t general cuál va a ser esa posición x. De igual manera por acá, tenemos que cuando el tiempo es 0, y va a ser igual a 0, entonces el límite inferior acá es 0. Tenemos que hallar para un tiempo cualquiera cuál va a ser su posición. Al integrar acá, el diferencial de x nos va a quedar x y tenemos que evaluarlo de 0 a x, los límites de integración. Y al integrar acá nos queda 32t elevado al cuadrado sobre 2 y también evaluado en 0 y t. De igual manera por acá, integramos ese diferencial de y, nos queda simplemente y de 0 a y igual a 8t de 0 a t. La integral de 8, acuérdate que es 8t. Reemplazamos acá de 0 a x, simplemente nos va a quedar x. Reemplazamos los límites de integración, solamente quedaría 16t cuadrado. 32 entre 2, 16. Esto de acá es la expresión de la posición en x con respecto al tiempo. Y por acá podemos encontrar que la expresión de la posición en y con respecto al tiempo es y igual a 8t, después de reemplazar los límites de integración. Nos piden hallar y en función de x. Podemos despejar acá el t para tener t es igual a y entre 8. Y este t reemplazarlo acá. De tal manera que nos queda que x es igual a 16, t vale y sobre 8 al cuadrado. De donde nos queda finalmente que y cuadrado es igual a 4x. Y ahí tendríamos una expresión de y en función de x. El libro de donde se acaba este ejercicio, que es el libro de dinámica Gibeler, lo da como respuesta así, pero tú sabes que el y o el cuadrado, como se dice, puede pasar como raíz. Ahora lo vamos a desarrollar con las fórmulas que conocemos desde el colegio. Nos dan por un lado que la velocidad en x está expresado como 32t.
Mira bien esta expresión. La velocidad en x depende del tiempo. Quiere decir que si el tiempo es 1, va a dar 32 por 1. Si estamos en el t igual a 2 segundos, nos va a dar 32 por 2, 64. Es decir, la velocidad no es constante. Quiere decir que aquí vamos a trabajar con las fórmulas del MRV, del movimiento rectilíneo uniforme variado, debido a que la velocidad varía uniformemente con respecto al tiempo. ¿Te acuerdas cuáles eran esas fórmulas? Acá tenemos dos de ellas. No, x final, la posición final de x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ti te lo enseñaban como distancia, pero es lo mismo, ¿no? X final menos x inicial te va a dar la distancia. Y por acá tenemos la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Para tiempo igual a 0 sabemos que la posición inicial x es 0 y también y es 0. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente esto. X final es igual a como x0, es decir, para un tiempo de 0 segundos, x vale 0, esto se va a ir, solamente va a quedar esta expresión de acá. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y mira, la velocidad en x está dada por la expresión 32t. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto va a valer esa velocidad? Es decir, quiero saber la velocidad inicial. 32 por 0 es igual a 0. Quiere decir que esta velocidad inicial va a ser 0. Solamente nos va a quedar la expresión velocidad final es igual a aceleración por el tiempo. Lo que vamos a hacer acá es una comparación. ¿Qué comparación? Observa. Nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo, ¿no? Es decir, que acá está la expresión para hallar la velocidad en cualquier instante del tiempo. Si el tiempo vale 2, la velocidad final sería 2 veces la aceleración. Para un tiempo de 3, la velocidad final va a ser igual a 3 veces la aceleración. Pero mira, el ejercicio nos daba esta expresión, que la velocidad en x es igual a 32 por t. Y tú tienes que comparar estas dos debido a que resulta ser lo mismo, o tendría que ser lo mismo, ¿no? Quiere decir que si acá está el t, acá también estaría el t. Si esto es a, esto también tendría que ser a. De modo que la aceleración viene a ser 32. Ya hallamos la aceleración, por lo tanto podríamos reemplazar en la ecuación de la posición. Nos queda que x final es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De donde sabemos que la velocidad inicial es 0, se va, solamente me queda esta expresión. Y reemplazamos la aceleración que vale 32, quedando entonces x final igual a 16t cuadrado. Esta es la expresión de la posición con respecto a t. Analizamos ahora la velocidad en y. La velocidad en y nos dan que es 8 metros por segundo. Acá no depende del tiempo. Quiere decir que siempre la velocidad en y va a ser 8 metros por segundo. Recuerda que cuando la velocidad siempre era la misma, hablábamos de una velocidad constante. Y eso se veía con las fórmulas del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la única fórmula aquí? Que la distancia era igual a velocidad por tiempo. Pero tú sabes que también había una expresión que nos decía esto de acá, ¿no? Acá trabajábamos con x porque estábamos viendo en el eje x, acá estamos con y. La posición final en y es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Acuérdate que esta distancia es la posición final menos la posición inicial. Pero la posición inicial pasa a sumar por acá y aquí la tenemos. ¿Qué hacemos entonces? La velocidad es constante, vale 8. Reemplazamos. Esta posición inicial, acuérdate que vale 0. Y igual a 0 cuando el tiempo es 0, es decir, la posición inicial es 0. Quedando entonces que y final es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es 8, queda entonces que y final es igual a 8t. Ya tengo la posición de y con respecto al tiempo y ya tengo también la posición en x con respecto al tiempo. El t despejamos para que nos quede en función de y sobre 8 es igual a t. Por lo tanto, lo reemplazamos acá, lo mismo que hicimos anteriormente. El x ya lo podemos colocar como x simplemente, es igual a 16 multiplicado por y sobre 8, todo esto al cuadrado. De donde nos queda finalmente despejando que y cuadrado es igual a 4x. Esta expresión nos dio lo mismo que el anterior desarrollado con integrales. ¿Recuerdas? Y al cuadrado es igual a 4x y acá también dio y al cuadrado es igual a 4x. La conclusión es que va a dar lo mismo, sino que en colegio o antes de la universidad solemos trabajar mayormente con estas ecuaciones. Y este ejercicio ya sería un ejercicio de nivel debido a que tenemos que hacer ciertas comparaciones y tendríamos que hallar algunas o la posición inicial, la velocidad inicial, trabajando con las fórmulas de MRU y MRV. Sin embargo, con integrales daría un poco más directo siempre y cuando supiéramos integrar, llegando finalmente a la misma respuesta. Gracias. Suscríbete para más contenido, estaré subiendo más ejercicios de este tipo.